Listo, muchachos. Entonces, nuevamente, buenos días para todos. Vamos a empezar a compartir en la pantalla. Buenos días. Buenos días. Voy a compartirles aquí pantalla. Compartir. Listo. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a empezar con la temática relacionada con los números enteros. Vamos a ver para qué son utilizados los números enteros. Vamos a ver el día de hoy qué compone o cuál es el conjunto de los números enteros. Y de pronto veremos cómo se distribuyen en la recta numérica. Y la intención del día de hoy es poder comprender, conocer los números enteros, pero más adelante vamos a ver cómo se operan los números enteros, o sea, cómo es la suma de números enteros, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar. Entonces, los números enteros son utilizados en muchas situaciones. ¿Por qué existen los números enteros? Porque el ser humano se dio cuenta de la necesidad de contar no solamente con números naturales, sino que también existió la necesidad de poder tener una referencia, y más adelante veremos con mayor claridad esto. Por ejemplo, acá, los números enteros son utilizados para medir la temperatura. Lo que vemos en la pantalla es un termómetro que muchas veces utilizamos en estos tiempos para poder medir la temperatura tanto de las personas, pero también del medio ambiente. Es decir, un termómetro nos puede ayudar a conocer la temperatura de una persona, pero digamos que también queremos conocer la temperatura del medio ambiente. Entonces nosotros tenemos que en el termómetro tenemos medidas en grados centígrados, que son las medidas que nosotros comúnmente escuchamos en la televisión, pero si nos encontráramos en otros países, se usa la medida esta que se ve acá, donde se ve la letra F, porque se llaman grados Fahrenheit. Pero quiero que nos centremos aquí en esta solamente, en los grados centígrados. Y si nos encontramos, por ejemplo, acá en el Carmen de Iguaral, seguramente nos veremos una temperatura más o menos de 14 a 20 en este momento, de 14 a 20 grados centígrados. En ese termómetro, que está en color rojo, donde llega el límite del líquido, quiere indicar que es la temperatura. Este termómetro de acá de la figura estaría indicando una temperatura aproximadamente de 32, 33 grados centígrados, ¿sí? Pero des en cuenta que aquí hay temperaturas menores de 30, aquí hay una de 20, aquí hay de 10, aquí hay una temperatura de 0 grados centígrados. Entonces, démonos cuenta acá que a partir de 0, en la parte inferior, hay otros números. Y esos números tienen una raya o un guión, por decirlo de alguna manera, anterior. Esos son unos números que son negativos. Denme un segundo que está ingresando otra persona. Listo. Entonces, continuemos. Entonces, démonos cuenta que hay temperaturas que están por debajo de 0. Y a diferencia de los números naturales, el 0 en los números enteros no representa ausencia de cantidad. No representa ausencia de cantidad. Por ejemplo, aquí en la temperatura, cuando se alcanza la temperatura de 0 grados centígrados, eso tiene un significado. Y cuando nos encontramos en 0 grados centígrados, el 0 grados centígrados está relacionado con una temperatura que veremos más adelante. O miremos acá este otro ejemplo. En este ejemplo tenemos que estamos midiendo la altura de todos estos objetos que se encuentran. Den cuenta que hay una altura de 40. Denme un segundo que está ingresando alguien. Listo. Démonos cuenta acá que, por ejemplo, el helicóptero que se encuentra en esta parte está a una altura de 40 metros, ¿sí? Sin embargo, miremos que el barco que se encuentra sobre la superficie del mar o al nivel del mar, se encuentra a una altura de 0 metros. Dime un segundo, por favor, es que está ingresando alguien más.
Listo. Entonces, miremos que el barco se encuentra a una altura de 0 metros. Porque me dijo que entrara con el correo institucional, así usted no tenía que darles el permiso para acceder, no. No, lo que pasa es que ellos, los que están solicitando acceso, son los que están ingresando sin correo institucional. Entonces, los que tienen correo institucional pueden ingresar inmediatamente, pero los que ingresan con un correo personal, sea el papá o la mamá, me toca darles acceso. Pero listo, ya faltan pocos por terminar de ingresar. Entonces, démonos cuenta que, por ejemplo, este submarino que está acá, o este buscador, ese se encuentra a una altura por debajo de los 0 metros. Y aquí dice 30, y aquí hay una raya que antecede a ese 30. Ya más adelante veremos qué significa. O, por ejemplo, miremos acá en el tiempo, en los años. Miremos que en todas las mediciones con números enteros se comparan con un punto de partida al que representamos con el cero. Miremos cuando hablamos de los años, cuando hablamos del año 200, del año 100, pero siempre los años se dan con referencia a un punto y siempre decimos que estamos, por ejemplo, en el año 1000, o cuando queremos referenciar a un año, por ejemplo, el 1000 después de Cristo, o cuando hablamos de la historia, cuando hablamos de la historia del Imperio Romano, tenemos que decir, por ejemplo, 100 años antes de Cristo. ¿Qué significa esto? Que estoy diciendo que si estoy diciendo que me encuentro en el año 101 antes de Cristo, quiere decir que me encuentro 101 años antes del nacimiento de Cristo. O si digo que me encuentro en el año 200 después de Cristo, lo que estoy diciendo es que me encuentro en el año 200 después del nacimiento de Cristo. O sea, cuando nosotros damos los años, cuando hablamos de años, últimamente no, usted no habrá escuchado eso, pero cuando hablamos de la historia tenemos que referenciarnos siempre en un punto del nacimiento de Cristo. Entonces, todos los años que damos nosotros son o antes del nacimiento de Cristo o después del nacimiento de Cristo. Entonces, miremos acá, por ejemplo, en un termómetro, ¿sí? El punto de partida al que representamos con la temperatura de 0 grados centígrados corresponde a la temperatura a la cual se congela el agua. Entonces, ya nosotros acá, cuando hablamos de números enteros y nos referimos al cero, no significa que haya ausencia de cantidad. Por ejemplo, cuando usted estaba en sexto o en primaria y le decían, hay 0 manzanas, ¿qué significaba eso? Que no había ninguna manzana. Que le dijeran, hay 0 personas, ¿qué significa eso? Que no hay ninguna persona. Pero ya cuando hablamos de números enteros, el cero no significa ausencia de cantidad, sino un punto de referencia. En este caso en particular del termómetro, cuando hablamos de 0 grados centígrados, no significa que no haya temperatura, sino que es el punto de referencia para medir la temperatura. Y el 0 grados centígrados, que es el punto de referencia, es la temperatura a la cual se congela el agua. Es decir, esa es la temperatura a la cual el agua deja de ser líquida y empieza a ser sólida, se convierte en hielo. Entonces, el ser humano o los que toman como referencia los grados centígrados determinaron que 0 grados centígrados correspondía a la temperatura a la cual se congela el agua. Entonces, repito, el cero en números enteros, en este caso, ya no representa una ausencia de cantidad, sino lo que representa es un punto de referencia. Es decir, que temperaturas por debajo de cero son temperaturas todavía donde el agua sigue congelada. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos estar en este momento a 20, 18 grados centígrados. Si bajamos la temperatura, sería 10 grados centígrados, todavía sentiríamos una mayor sensación de frío. Pero a 0 grados centígrados todavía la sensación de frío sería mayor y la temperatura se congelaría. Entonces, el 0 grados centígrados corresponde a la temperatura a la cual se congela el agua. Miremos otro ejemplo acá. Ya aquí cuando medimos la altura, cuando yo hablo de 0 metros, que la altura se da en metros, metros lineales, cuando hablo de 0 metros, para medir la altura se supone como el punto de partida la altura cero, que corresponde a la altura al nivel del mar. Es decir, que ahora la altura cero no significa ausencia de altura, sino que es mi punto de referencia, es la altura
a la que se encuentra el nivel del mar. Entonces, démonos cuenta que ahora el cero acá va a ser en cuanto a la altura. Cuando hablamos de la altura de una ciudad, de un departamento, de un país, nos referenciamos a qué tan alto esta ciudad o este lugar se encuentra con respecto al nivel del mar. Es decir, que si una ciudad tiene 0 metros de altura, quiere decir que se encuentra al mismo nivel que se encuentra el mar. Ahora miremos, por ejemplo, acá. El Carmen de Igural, no sé si lo alcanzan a ver en sus pantallas acá, yo use la búsqueda de la altura a la cual se encuentra el Carmen de Igural. Y el Carmen de Igual se encuentra a una altura de 2.150 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que el Carmen de Igual se encuentra a 2.150 metros por encima del nivel del mar, ¿sí? Hay ciudades como por ejemplo las costeras, que son Barranquilla, Cartagena, que se encuentran por allá a 100 metros. Quiere decir que solamente se encuentran a 100 metros por encima del nivel del mar. O sea, están un poco más cerca del mar en cuanto a la altura que nosotros. Entonces, el otro ejemplo que poníamos era cuando contamos los años. Entonces dice, para contar los años, se supone como el punto de partida de año cero, al que representamos como cero, que corresponde al año que nació Cristo. Es decir, cuando nos encontramos diciendo los años, nosotros nos encontramos que el año cero corresponde al año en que nació Cristo. Nosotros nos encontramos en el año 2021. ¿Qué significa esto? Que nos encontramos 2021 años después de que nació Cristo. O sea que aquí el año cero no corresponde cero, aquí no corresponde a que no existían los años, no. Cero corresponde al punto de partida, que fue el año en que nació Cristo. Y si queremos dar años negativos, porque más adelante veremos qué significan, o años antes del cero, hablamos de años antes de Cristo. Entonces, decimos que el año cero es el año en que nació Cristo. Y cuando decimos que estamos en el 2021, ¿qué significa eso? Decimos que estamos 2021 años después de que nació Cristo. Y los que están antes del cero, pues corresponden a antes de que naciera Cristo. O sea que este año de acá, menos 753, quiere decir que este año corresponde a 753 años antes de que naciera Cristo. Entonces, como conclusión aquí el año cero, en sí lo que corresponde es al punto de referencia, ¿sí? Y el punto de referencia en cuanto a los años es el nacimiento de Cristo. Entonces, en los números enteros, el cero, más que falta de cantidad, es un punto de referencia. Aquí no quiere decir que no existían los años o la ausencia de años, no. Aquí es el punto de referencia, el cero, que es el año en que nació Cristo. Entonces, los números enteros nos ayudan a eso, a tener un punto de referencia, lo que no hacen los números naturales. Entonces, siempre que tengamos un punto de referencia, en vez de los números naturales, vamos a utilizar los números enteros. Entonces, ¿cómo se representan los números enteros en la recta numérica? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, aquí tenemos la recta numérica, que es la recta donde se encuentran el conjunto de todos los números. Entonces, lo que tenemos que entender es que en la mitad de esa recta numérica, de manera simétrica, se encuentra el valor del cero, ¿sí? Y a la derecha del cero nos encontramos con todos los números que son positivos o enteros positivos, que están simbolizados con un signo más y después del signo más viene el número. Entonces tenemos aquí el +1, el +2, el +3, el +4, el +5, el +6, y estos 3 puntos significa que eso continúa. No lo dibujo en la recta porque ya no me queda espacio, pero eso es un conjunto de números infinitos. O sea que yo podría aquí +7, +8, +9, +10, +100, +1000, etcétera. Ahora, estos que se encuentran a la derecha del cero son los que llamamos los números enteros positivos. Denme un segundo que me están pidiendo aquí acceso. Estos números a la derecha del cero son los que llaman los enteros positivos. Algo que es importante resaltar es que los números enteros tienen un símbolo y el símbolo es la letra Z. ¿Sí? El símbolo es la letra Z, así como los números naturales.
el símbolo es la letra N mayúscula, el símbolo de los números enteros es la Z mayúscula. ¿Listo? Entonces, a estos números que están a la derecha del cero, los llamaremos los enteros positivos, que son más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Y su símbolo es la Z y en la parte superior un símbolo de más. Entonces, recordemos, los números enteros son los que se encuentran a la derecha del cero y son caracterizados por un signo más y el número, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, etcétera, etcétera. Pero ojo con esto. A los números enteros positivos, o sea, a los Z positivos, ¿sí? Se le agrega un signo más. Pero este signo más es opcional. ¿Qué significa que sea opcional? Que si usted lo agrega está bien, pero si usted no lo coloca también está bien. Es decir, que los números positivos pueden tener un signo más o pueden que no tengan ningún signo. ¿Sí? En la mayoría de los casos no vamos a colocarle signo. Es decir, que cuando veamos un número entero que no tenga signo, nosotros vamos a asumir que es un número positivo. Ahora, a la izquierda del cero se encuentran los números negativos. Aquí están menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Continuaríamos si fuera tenido más espacio con el menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 100, etcétera. Seguirían todos los números negativos, que es un conjunto de números infinitos. Ahora, a la izquierda del cero, ojo con esto, a la izquierda del cero nos encontramos con los números negativos. Y van aumentando, por decirlo de alguna manera, o van de uno en uno, menos uno, menos. Pero ojo con esto, antes del número se le coloca un signo menos, ¿sí? Y a estos números que se encuentran a la izquierda del cero se le llaman los enteros negativos. Y se les coloca como Z negativos para indicar que son números enteros, pero que son los números negativos. Ahora, a los números negativos, a los enteros negativos, se le agrega un signo menos, pero este signo es obligatorio. O sea, siempre hay que colocarlos. Cuando un número es negativo, siempre debe llevar un signo menos, siempre. Y este signo es obligatorio, o sea, no se les puede quitar. ¿Cuál es la mayor o algunos de los errores de los estudiantes? Que cuando están hablando de números negativos, por alguna razón, se les olvida el signo. Y ojo con esto, una cosa es el menos 4, que es un número negativo, y otra cosa completamente diferente es el 4, porque el 4 es positivo. Entonces, miremoslo de alguna manera. Este menos, este menos lo relacionamos siempre cuando el número es negativo, pero si usted no le pone signo, el número sería positivo. Entonces, cuando el signo del número es positivo, yo le coloco un signo más o no le coloco nada. Si no le coloco nada, yo asumo que el número es positivo. Sin embargo, cuando el número es negativo, el signo es obligatorio. Entonces, los números enteros están compuestos por los números positivos, los números negativos y el cero, que es el elemento neutro. Es decir, el cero no es ni positivo ni negativo. El cero es un elemento neutro. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿qué es ser un elemento neutro? Supongamos que yo me encuentro en un partido vamos a ver, Medellín contra el Nacional. Entonces, algunos le van al Medellín, otros le van al Nacional. Pero supongamos que me preguntan a mí, bueno, ¿y a usted a quién le va? Y yo digo, yo soy neutro. ¿Qué significa? Que no soy ni del Nacional ni del Medellín. Algo parecido pasa con el número cero. El número cero es neutro. ¿Por qué? Porque ni es ni positivo ni negativo. Entonces, el conjunto de los números enteros está formado por el conjunto de los enteros positivos, el conjunto de los enteros negativos y por el cero. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahí?
Bueno, entonces miremos acá, continuemos, continuemos. Vamos a ver cómo poder ordenar los números enteros o cualquier número en la recta numérica. Entonces, miremos acá la pantalla, dice, dados dos números, A y B, o sea, dos números cualquiera. Entre ellos se puede presentar solo una de las siguientes situaciones. Esta primera situación. Miren este símbolo de acá. Este símbolo es el menor que. Este símbolo es el menor que. Y esto se lee así. A menor que B. A menor que B. Entonces, si tengo en la recta numérica dos números, el A y el B, y supongamos que el A es menor que el B, y si A se encuentra, miremos acá, perdón, el B se encuentra en este punto, y sabemos que el A es menor, el A tiene que estar a la izquierda de B en la recta numérica. En otras palabras, un número es mayor que otro porque se encuentra más hacia la derecha. Ojo con esto. Un número es mayor que otro es porque se encuentra más hacia la derecha. Miremos este ejemplo, un ejemplo numérico acá. ¿Por qué el 4 es mayor que 2? Porque el 4 se encuentra más hacia la derecha que el 2. ¿Por qué el 1 es mayor que el 0? Porque el 1 se encuentra más hacia la derecha que el 0. Es decir, entre más a la derecha se encuentre un número, mayor será. Entonces, entre el 5 y el 5 es mayor que el 3 porque el 5 está más a la derecha. Ahora escúchenme este ejemplo en particular. ¿Cuál será mayor, el -1 o el 0? ¿Quién me dice, por favor? El 0. Profe, el 0. El 0. Muy El bien, 0. el 0. ¿Por qué el 0? Porque se encuentra más hacia la derecha. ¿Sí? ¿Quién será mayor, el -5 o el -1? El -1. El menos El 1. menos 1. El -1, muy bien. ¿Por qué? Porque el -1 se encuentra más hacia la derecha. Aquí hay muchos estudiantes que se confunden con esto y piensan en este caso que el -5 es mayor y eso es falso, porque el -1 se encuentra más a la derecha, que un número será mayor en la medida que se encuentre más hacia la derecha. En este caso, por ejemplo, entre el -6 y el -5, el -5 es mayor, porque el -5 se encuentra más hacia la derecha. Hay que tener eso muy presente. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿El -6 o el 6? El 6. 6. Porque se encuentran a la derecha. Muy bien, muy bien. Entonces, si decimos que A es menor, es porque el A se encuentra a la izquierda, que sería el caso contrario. Entonces, en este caso, A es menor que B, A se encuentra a la izquierda. O decimos que B es mayor que A, entonces el B se encuentra más hacia la derecha. Si tenemos, por ejemplo, este símbolo, es el caso contrario anterior, eso se lee como A mayor que B. Si A es mayor que B y en la recta numérica B se encuentra en este punto, si A es mayor, eso significa A mayor que B. Si A es mayor que B y aquí se encuentra B, supongamos que aquí se encuentra B, A tiene que estar a la derecha. A tiene que estar a la derecha de B, porque A es mayor. Entonces, A puede estar en cualquier punto. Yo elegí este, pero podría estar acá, 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 o en cualquier punto de estos. Pero si nos encontramos con esto, con que A igual a B, quiere decir que si en la recta numérica el B se encuentra acá, el A se tiene que encontrar en el mismo punto. ¿Por qué? Porque A es igual a B. Bueno, entonces, miremos acá. En cuanto a la temperatura, tenemos acá la recta numérica, la he dibujado ahora de manera vertical, es lo mismo, ¿sí? Tenemos aquí el punto 0. El punto 0 es acá.
el punto de 0 grados centígrados. ¿Qué pasa a 0 grados centígrados? A 0 grados centígrados lo que sucede es que es el punto de referencia de la temperatura. Y a 0 grados centígrados es la temperatura a la cual se congela el agua. ¿Listo? Tenemos hacia arriba temperaturas positivas. Las temperaturas positivas son temperaturas calientes. Entonces, por ejemplo, tenemos 30 grados centígrados. 30 grados centígrados aproximadamente es la temperatura de la playa. Entonces, tenemos que considerar que temperaturas positivas están relacionadas con el calor, ¿sí? Por ejemplo, en Cartagena, en Santa Marta, la temperatura está en los 37, 38 grados centígrados, lo cual está referenciado con el calor. Y entre mayor sea la temperatura, mayor será el calor. ¿Alguien sabe qué pasa a 100 grados centígrados? ¿Alguien sabe qué pasa a 100 grados centígrados? ¿Por quema? ¿Quema? Se evapora el agua. Muy bien. Muy bien a la persona que dijo que a 100 grados centígrados se evapora el agua. O sea que 100 grados centígrados es la temperatura a la cual el agua empieza a evaporarse. Entonces, 0 grados centígrados es la temperatura a la cual el agua se congela, pero 100 grados centígrados es a la cual se evapora. Entonces, 0 grados centígrados, el agua se transforma en hielo. Y a 100 grados centígrados, el agua deja de ser líquida y se transforma en vapor. ¿Listo? Entonces, temperaturas positivas están relacionadas a temperaturas calientes, pero temperaturas, miremos como por ejemplo, menos 30 grados centígrados. Es la temperatura por allá en el Polo Norte, más o menos. Entonces, temperaturas negativas están relacionadas con el frío. ¿Qué temperatura tenemos acá en el Carmen de Iboral? Aproximadamente en este momento estaremos como a 18, 19 grados centígrados aproximadamente. Voy a ver si lo puedo encontrar acá. Vamos a ver si puedo buscarlo. Vamos a ver, temperatura del Carmen de Iboral. De Iboral. Entonces miremos acá en la pantalla. Dice que la temperatura del Carmen de Iboral aquí en Antioquia estamos a 16 grados centígrados. O sea que tenemos una temperatura positiva, pero no es tanto como 30 grados centígrados que es por allá en la costa, ¿sí? Pero si buscamos, por ejemplo, temperatura, no en el Carmen de Iboral, sino en el Polo Norte, vamos a ver qué nos aparece. Entonces nos da una temperatura. Bueno, no. Miremos a ver si nos dicen algo. Entonces mira lo que dice acá. No aparece, a ver, grados centígrados. Mira que en invierno, el clima del Polo Norte, en invierno, las temperaturas en el Polo Norte pueden variar de aproximadamente menos 43 grados centígrados a menos 26 grados centígrados. Tal vez con un promedio alrededor de menos 34 grados centígrados. Entonces, démonos cuenta que cuando hablamos del Polo Norte o en lugares muy fríos, hacemos referencia a temperaturas negativas. Es decir, que cuando estamos hablando de temperaturas negativas, estamos hablando de temperaturas frías. Entonces, en conclusión, las temperaturas positivas están relacionadas con el calor y las temperaturas negativas están relacionadas con el frío. ¿Listo? Ahora, finalicemos con esto terminamos, ¿sí? Dice, el conjunto de los números enteros, Z, recordemos que la letra Z representa a los números enteros, ¿sí? El conjunto de los números enteros está formado por, quitemos esto de acá, está formado por los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. ¿Listo? Entonces, hasta ahora hemos visto para qué se utilizan los números enteros. Hemos visto
qué conforma a los números enteros. Y finalmente, el día de hoy, vamos a ver una definición que nos va a ayudar para cuando estemos sumando y restando números enteros, que es una operación en la que algunos estudiantes se confunden, pero la idea es conocer estos conceptos previos para que no nos confundamos en el futuro. La primera definición que vamos a ver dos números enteros son opuestos, ojo con esto, vamos a ver cuándo dos números enteros son opuestos. Son opuestos si están a la misma distancia del cero en la recta numérica y tienen signos diferentes. Entonces, dos números enteros son opuestos cuando están a la misma distancia del cero y tienen signos diferentes. Por ejemplo, miremos esta recta numérica. Esta recta numérica en la mitad se encuentra el cero, siempre el cero se encuentra en la mitad. Recordemos que hacia la derecha se encuentran los números enteros positivos y hacia la izquierda se encuentran los números enteros negativos. Entonces miremos, por ejemplo, ¿cuál es el número opuesto del 2? El número opuesto del 2 es el menos 2, porque démonos cuenta que se encuentran a dos espacios del 0. Entonces vea, 1 y 2. El 2 se encuentra a dos espacios del 0. Y el menos 2 se encuentra 1 y 2 también a dos espacios del 0 y tienen signos diferentes. El signo del 2, sabemos que cuando los números enteros no tienen signos es porque son positivos. Y el menos 2 es negativo, o sea que el 2 y el menos 2 son números opuestos. ¿Cuál es el número opuesto del 3? El menos 3, porque se encuentran a la misma distancia del 0 y tienen signos diferentes. ¿Cuál es el número opuesto del 5? El número opuesto del 5 es el menos 5. 5. El menos 5. ¿Quién me dice cuál es el número opuesto del 6? El menos 6. El menos 6. Menos 6. Muy bien, muy bien. Entonces, en este momento, vamos a tomar el cuaderno o la hoja y vamos a escribir primeramente números enteros y vamos a decir que es el conjunto de los números enteros, está formado por los números positivos, los números negativos y el 0. Vamos a escribir la definición de lo que son números opuestos y vamos a escribir, por favor, esta gráfica que estamos trabajando acá, que más adelante la vamos a utilizar. Entonces, coja una hoja, coja un lápiz o un cuaderno o un lapicero y por favor escriba eso que está en la pantalla y vamos a tomarnos 5 minutos para eso. ¿Listo? Señora, señora. María, esa nunca dice que Yo pienso que sería mejor que miremos desde la pantalla, ¿sí? Porque hay algunos símbolos como por ejemplo estos Z positivos, Z negativos. No quiero confundirlos. De esta manera voy a dictar, bueno, números enteros, coloquemos todos, por favor. Dice el conjunto de números enteros, entre paréntesis Z, está formado por los números positivos. El conjunto de los números enteros, entre paréntesis Z, está formado por los números positivos entre paréntesis Z más, coma, los números negativos, entre paréntesis Z menos, y el 0. Vayan copiando ahí mientras yo les voy mandando un mensaje a los estudiantes del grado 11 que tengo clases con ellos ahorita. Denme un pequeño segundo. ¿Cómo es que se llama? Lorena Budelo. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás? ¿Me podrías, por favor, remitir este mensaje a los estudiantes del grado 11 para que me esperen unos 5 minutos aproximadamente, que todavía estoy con el grado séptimo, e inmediatamente termine con ellos, les envío el enlace para que nos conectemos en la clase, ¿vale? Muchísimas gracias. Entonces, coloquemos definición. Dos números enteros son opuestos. Definición, 2 puntos.
Dos números enteros son opuestos si están a la misma distancia del cero en la recta numérica. Dos números enteros son opuestos si están a la misma distancia del cero en la recta numérica y tienen signos diferentes. Y vamos a hacer, Profesor, que está subrayado, pues lo que tiene colores lo copiamos si de... lo pueden colocar subrayado, mucho mejor. Yo coloqué con diferentes colores las palabras claves. Sin embargo, si usted solamente tiene el color negro, no se preocupe. Los que tengan para subrayar, subrayan. Si no, lo pueden dejar así. Y vamos a hacer el dibujo de la recta numérica con el 0 en la mitad, los números positivos hacia la derecha, los números negativos hacia la izquierda, y vamos a colocar estos ejemplos, que el opuesto del 2 es el -2, el opuesto del 3 es el -3, y que el opuesto del 5 es el número -5. Listo, igual yo les voy a compartir la, la grabación de esta clase para que todos puedan acceder a lo que hablamos hoy, si de pronto hubo una parte que quieres reforzar o que no comprendió, ¿sí? ¿Qué vamos a ver el día de mañana? El día de hoy tuve algunos problemas, pero el día de mañana vamos a empezar a las 8. Espero que lleguen a las 8. Qué pena, de verdad, por haber llegado tarde, pero la idea es que podamos empezar a las 8 el día de mañana. El día de mañana, ¿qué vamos a ver? El día de mañana vamos a ver lo que son la suma de números enteros. Entonces yo necesito que por favor tengamos presente todas estas definiciones que estamos dando hoy y una que vamos a dar el día de mañana, para que al final de la clase podamos hacer la explicación de la suma de números enteros y tal vez lo más seguro es que vamos a colocar unos ejercicios, ¿sí? Para que por favor trate de tener las cosas claras, porque la suma de números enteros a veces se confunde cuando tienen signos iguales, signos diferentes. Entonces la idea es dejar todo claro y para eso estamos dando primero estos conceptos para que podamos entender mejor lo que es la suma y resta de números enteros. Alguien que por favor me diga qué aprendió el día de hoy. A ver, alguien que me diga qué aprendió el día de hoy. Profe, la importancia de tener un punto de referencia. Un punto de referencia. Muy bien, Tomás. La Profe. importancia de tener un punto de referencia, que en este caso es el cero. Alejandro. A medir la altura de las ciudades. La altura de las ciudades. Recordemos que cuando hablamos de una altura, por ejemplo, aquí el Carmen, que estamos a 2.150 metros, lo que realmente queremos decir es que nos encontramos a 2.150 metros por encima del nivel del mar. Muy bien, Alejandro. ¿Alguien más? Que son los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Eso fue el día de hoy, exactamente, que está compuesto por el conjunto de números positivos, conjunto de números negativos y el cero. Pregunta para todos, a ver quién me responde. Sí, claro, Aarón, dime. Yo aprendí que no siempre el número mayor es el mayor, porque a la derecha puede ser mayor el 1 que el 2. Que el -2, que el Que el menos -2. 2, eso. Muy bien, muy bien. Aprendimos que entre más a la derecha esté el número, es mayor. Que el 1 es mayor que 2 porque el 2 está más, perdón, que el 2 es mayor que 1 porque el 2 está a la derecha. Muy bien. Pero en este caso, por ejemplo, -4 y 0. 0 es mayor que -4 porque 0 está más a la derecha. Pero les tengo una pregunta, muchachos. Si yo tengo un número negativo y no le coloco el signo menos, ¿es correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Muy bien. Ponerle positivo es opcional, pero ponerle el signo negativo es obligatorio. Muy bien, Luciana. Entonces pregunto con base en lo que dijo Luciana. Y si tengo un número positivo y no le coloco el signo más, ¿es correcto o incorrecto? Correcto. Es correcto, porque los números positivos, el signo es opcional, al negativo sí es obligatorio. Entonces recuerden, muchachos, mañana vamos a aprender a cómo se suman números enteros. Así que los espero porque esa clase es de mucha concentración y lo que vimos el día de hoy es para ver algunos conceptos antes y poder aprender la suma de números enteros. Entonces, no siendo más, si alguno tiene alguna pregunta, me la puedo hacer en este momento.
Listo, muy bien. Entonces, muchachos, mañana a las 8 de la mañana veremos, Dios mediante, la suma de números enteros. Les recuerdo acá a los que estamos en séptimo, que, denme un segundo, aquí tenemos un horario, ¿cierto? Entonces, ya terminado matemática, ahora vamos a tecnología. Esperemos a que la profesora mande el enlace, ¿sí? Yo no he hablado con la profesora Olga Santa, pero seguramente ya estará enviando el enlace. Si no, porque ella señora, listo, entonces, Profe, ya lo envió. listo. Entonces, muchachos, para no demorarlos más, muchísimas gracias por haber asistido. En cuanto grabe el video, se los comparto al grupo y Dios mediante nos vemos mañana a las 8 de la mañana. ¿Listo? Chao, chao. Muchísimas gracias. Profe. Chao, chao.